Terremoto en Moldavia. Un inesperado giro que cimbró los cimientos de Europa. La mayoría del pueblo moldavo votó no a la adhesión a la Unión Europea. Un resultado que no solo expone las grietas internas del país, sino que también desafía abiertamente las aspiraciones de Maia Sandu, la presidenta proeuropea. Contra la soberanía, una nación dividida, un liderazgo cuestionado y un referéndum que se convirtió en campo de batalla entre Moscú y Bruselas. Con un 53.96% rechazando la integración, Moldavia envió un contundente mensaje. El pueblo no está dispuesto a seguir ciegamente los dictados de la Unión Europea. Pero más allá de los números, los discursos ardientes y la jornada electoral revela mucho más. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Vaya boicot. El pueblo moldavo, con un estridente 53.96% de sus votos, decidió un referéndum que la integración con la Unión Europea no era el futuro que anhelaban. No es no. Suena en el clamor entre los ciudadanos que total libertad y autonomía decidieron el futuro de su nación. Con esto lograron propinar un golpe devastador a las aspiraciones de Maia Sandu, la presidenta proeuropea, que había hecho del ingreso en la Unión Europea el estandarte de su gestión tras obedecer ciegamente los intereses de Bruselas. Pero como un eco del pasado soviético, la voluntad popular resultó tan clara y firme como inconveniente para los políticos de Bruselas, quienes pensaron que ya contaban con un nuevo peón en el tablero de la geopolítica. La democracia, tan aplaudida cuando favorece a los poderes de Occidente, mostró su carácter más esquivo, dejando a Sandu con una amarga derrota que no tardó en teñir de denuncias por supuesto fraude que curiosidad. Que cuando algo no resulta según mis intereses es porque hay fuerzas externas. Al parecer, la presidenta comenzó a adoptar las actitudes de Occidente. Si hay algo que describe esta jornada electoral es su impresionante telón de fondo. Mientras Sandu denunciaba a voces lo que calificó como un fraude sin precedentes, los rostros en Transnistria y en buena parte del este de Moldavo mostraban un aire de satisfacción, como quien sabe que ha hecho escuchar su voz en un espacio que usualmente se silencia. Sandu declaró con un cinismo y descaro que un grupo criminal había intentado comprar 300,000 votos, pero no fue el dinero sucio lo que forjó los resultados. Fue la soberanía de un pueblo que decidió no entregarse al abrazo hipócrita de la Unión Europea. Esa misma entidad que promete alianzas y termina dictando desde comités en lo que los miembros más pequeños apenas tienen voz. Moldavia, tierra de vaivenes históricos, llegó a este punto cargando décadas de tensiones entre Oriente y Occidente. Ahí se encuentra atrapada entre Rumanía, orgullosa de su afinidad cultural con Moldavia, y Rusia, cuyos lazos históricos y económicos con los rusoparlantes del país han sido un vínculo imposible de romper. Este pequeño y estratégico territorio logró resistir presiones desde Bruselas, Berlín y Washington, los cuales no ocultan sus intenciones: garantizar que Moldavia siga los pasos de Ucrania y se convierta en otro bastión militar y económico contra Moscú, pero está más lejos de lo que les gustaría. La premura con la que se iniciaron en junio las negociaciones para la adhesión de la Unión Europea es apenas una muestra de ese afán por sumar otro ladrillo al muro de contención contra Rusia. Pero ¿qué tan soberano podría ser un país pequeño cuando está atrapado entre gigantes que ven en él poco más que una pieza estratégica? Sandu, siempre dispuesta a invocar la voluntad del pueblo moldavo, parece haberse olvidado que en esta ocasión fue precisamente esa voluntad la que habló con claridad. Moldavia no quiere la Unión Europea. Pero para quienes comparten la mentalidad occidentalista de la mandataria, el no en las urnas no es más que un obstáculo
que debe ser eliminado. El rechazo al referéndum no fue únicamente el rechazo al ingreso a la Unión Europea, sino una expresión inequívoca del descontento con una política exterior que se ha deslizado peligrosamente hacia el servilismo. Mientras la juventud rumanoparlante y la diáspora apostaron por Europa, las voces de los rusoparlantes, nostálgicos y adultos equilibraron la balanza, recordando al mundo que no todos los moldavos ven en Bruselas una tierra prometida. En este conflicto, Rusia no actuó como el villano caricaturesco que los medios occidentales suelen pintar. Por el contrario, su papel ha sido tanto estratégico como esencial, apoyando a los sectores más desfavorecidos de Moldavia, mientras Occidente, con sus eternas promesas de prosperidad, ignora los problemas reales que enfrentan países como este. Moscú ha respaldado no solo a los ciudadanos rusoparlantes, sino también a aquellos que ven con escepticismo la idea de entregar la soberanía de Moldavia a una Europa más interesada en su propia supervivencia que en la de pequeño Estado. Pero lo interesante es cómo esta votación expuso la cara más autoritaria de la democracia occidental. Cuando los resultados no complacen a Bruselas y Washington, el discurso cambia rápidamente. La señora Ursula von der Leyen, símbolo vivo de la Unión Europea, que no puede permitirse otra derrota, no tardará en enviar mensajes ambiguos sobre la amenaza rusa, como si todos los males del continente fueran obra de Moscú. Por su parte, desde la Casa Blanca, las palabras retorcidas del gobierno de Biden apenas logran ocultar su decepción por no haber podido sumar otro aliado a su esfera de influencia. El panorama electoral no termina aquí. Maia Sandu, que logró apenas un 36% en las elecciones presidenciales, se enfrentará en una segunda vuelta al exfiscal Alexander Stoianoglo, quien con un 29% demostró que los socialistas prorrusos siguen siendo una fuerza que no puede ser ignorada. Stoianoglo ha ocultado su escepticismo sobre el ingreso a la Unión Europea. Su postura, que critica tanto la incapacidad del gobierno para explicar las implicaciones del ingreso en la Unión Europea como las dudosas políticas de Sandu, resuena con los sentimientos de una nación que sigue debatiéndose entre la promesa ilusoria de Bruselas y la realidad pragmática de Moscú. Pero, ¿es esto solo un debate local? De ninguna manera. Moldavia es un espejo de lo que ocurre en buena parte del este en Europa, donde la presión por alinearse a los intereses occidentales suele estar cargada de condicionamientos económicos y amenazas veladas. Para Occidente, la entrada de Moldavia en la Unión Europea no sería más que un paso previo a su incorporación a la OTAN, consolidando su posición contra Rusia en un flanco estratégico. Pero Moldavia, con todas sus contradicciones internas y su rica historia, parece no estar dispuesta a ceder tan fácilmente. Menuda lección. Occidente se enfrenta a Moldavia, que un acto de valentía que pocos esperaban, alzó la voz contra las imposiciones disfrazadas de promesas. En Moldavia, este referéndum que muchos en Europa quisieron borrar del mapa político es una muestra fehaciente de que la narrativa dominante no siempre dicta la realidad en el terreno. La soberanía moldava está gravemente amenazada por quienes pintan la Unión Europea como un paraíso de oportunidades, pero cuyos lazos económicos suelen asfixiar a los países pequeños, moldeándolos según los caprichos de Alemania y Francia. Es el clamor de un pueblo que aún recuerda que ceder ante las presiones externas siempre tiene un precio demasiado alto. Nada ni nadie les asegura a los moldavos que unirse al bloque europeo no terminará reduciéndolos a otra marioneta económica, como ha sucedido en tantas otras naciones atrapadas en el juego de poderes de Bruselas. Pero Moldavia nuevamente demuestra que su futuro no está escrito, y mucho menos decidido por agentes externos. Vaya ironía. Quienes hablan de libertad y soberanía critican y socavan,
esas mismas cualidades cuando no les favorecen. Esa es la falsedad que se manejan Biden, von der Leyen y sus aliados. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.